Archivo designado UNP-001. Lo que están a punto de escuchar no proviene de los registros de Adrián Ortega. Proviene de algo más mundano y precisamente por eso más difícil de descartar. Un formulario de arrendamiento, una queja enviada a una inmobiliaria y una grabación que el padre de familia hizo en su teléfono, porque dijo textualmente: necesito que alguien más escuche esto para saber si estoy perdiendo la razón. La diferencia con otros casos de este archivo es que esta entidad no fue humana, no en vida. La casa había pertenecido durante 17 años a un hombre llamado Ernesto Valladares. Jubilado, vivía solo. Los vecinos lo recordaban como reservado pero amable, alguien que saludaba desde la puerta pero nunca invitaba a pasar. Lo que sí hacía, sin excepción, era cuidar gatos. Varios a lo largo de los años, siempre rescatados, siempre muy queridos. El último fue un gato gris que encontró bajo un auto en invierno, todavía sin nombre. Lo llamó Sombra porque era difícil de ver en la oscuridad y porque siempre estaba en los márgenes, esperando. Vivieron juntos 9 años. Los vecinos los veían a través de la ventana del salón. Don Ernesto en su sillón, leyendo. Sombra en su regazo o junto a sus pies, a veces trepado sobre el respaldo buscando apoyarse contra su hombro. El gato murió 6 meses antes que su dueño. Enfermedad renal, según el veterinario. Don Ernesto lo enterró en el jardín bajo el árbol. Después de eso, según los vecinos, no volvió a sentarse en el sillón de la misma manera. Siempre dejaba un espacio a su lado. Don Ernesto murió 6 meses después. En su cama, solo, sin familia cerca. Tardaron 4 días en encontrarlo. La inmobiliaria rentó la casa sin mencionar nada de esto. No hay obligación de hacerlo. Y lo que seguía adentro. Tampoco estaba en ningún contrato. La familia Guerrero llegó a la casa en otoño. El padre, Rodrigo, trabajaba desde casa. La madre, Carmen, enfermera. La hija, Valentina, 14 años. Y Mochi, un gato naranja que los había acompañado desde que Valentina tenía 10. La segunda semana, Valentina le preguntó a su madre si habían adoptado un segundo gato. Carmen dijo que no. Valentina no insistió. Lo que había visto, según sus propias palabras. Estaba en la cocina sirviéndome agua. Eran las 12:12 de la noche. Vi algo gris al final del pasillo. No cruzaba, estaba parado, mirando hacia donde yo estaba. Pensé que era Mochi, pero Mochi estaba en mi cama. Lo que había en el pasillo era más chico que Mochi, y cuando me moví para verlo mejor, desapareció. No cruzaba, estaba parado, mirando hacia donde estaba ella. La tercera semana, Valentina tejía en el sillón del salón. El mismo sillón junto a la misma ventana. El ovillo apoyado en el borde del apoyabrazos. El hilo cayendo hacia el suelo. El hilo se movió. Un jalón suave, breve, horizontal. Valentina bajó la vista sin pensarlo. Mochi, no. No había nada en el suelo. Llamó al gato. Mochi. Silencio. Y entonces, desde el fondo del pasillo, llegó el sonido de patas sobre la madera. Mochi entró al salón desde el otro extremo de la casa, completamente ajeno, con el paso de quien acaba de despertar de una siesta larga. Valentina miró al gato, miró el hilo en el suelo, miró el espacio entre los dos. No recogió el hilo de inmediato, lo dejó donde estaba. Por si acaso, Carmen tuvo su propio encuentro una tarde de entresemana. Estaba sirviendo la cena, arroz, algo en la olla, el vapor, las cucharas, y de reojo, junto al mesón, cerca del suelo, vio una silueta pequeña, gris, sentada, quieta, mirando hacia arriba. Sin pensar mucho, dijo: Mochi, espera un momento. Terminó de servir,
Bajó la vista. No había nada, solo el suelo de la cocina y el plato de Mochi lleno en su lugar junto al mesón. Fue al salón. Mochi dormía sobre el respaldo del sofá, naranja, redondo, ajeno a todo. Esa noche, mientras cenaban, se lo contó a Rodrigo, sin darle demasiada importancia, como quien menciona algo raro que le pasó en el día, y no sabe muy bien qué hacer con eso. Rodrigo la escuchó, no dijo nada. Al día siguiente compró una libreta. El plato de Sombra había estado en ese mismo lugar durante 17 años. Todos los días, a esa misma hora, Mochi empezó a hacer algo raro en la 4ª semana. No tenía miedo. Eso es lo primero que hay que decir. Se sentaba en el centro del pasillo y miraba hacia la cocina, a veces durante 40 minutos seguidos, sin moverse, sin hacer ruido, sin erizarse, con esa quietud que tienen los gatos cuando observan algo que no los asusta. Rodrigo llevaba la libreta desde la semana anterior. Una de las entradas de la semana 5 dice esto: Mochi avanzó por el pasillo hacia la cocina, se detuvo junto al mesón, en el mismo lugar donde Carmen vio algo la semana pasada. Bajó la cabeza, olisqueó el aire, se sentó. Estuvo 20 minutos ahí, quieto. A veces movía la oreja, como cuando escucha algo muy bajo. En algún momento hizo ese sonido pequeño que hace cuando saluda a alguien que conoce. No huyó, no bufó, se sentó, en el mismo espacio que alguien más estaba ocupando. Alguien que Mochi, al parecer, reconocía. Esa misma semana, Rodrigo escribió algo distinto en la libreta. No era sobre Valentina, no era sobre Carmen, era sobre él. Noche del jueves, Carmen y yo ya dormíamos. Sentí peso en los pies de la cama. Primero creí que soñaba, pero el peso siguió. Y había movimiento, ese movimiento específico que hace Mochi cuando amasa antes de acostarse. Las patas alternando, el ritmo lento. Pensé, en algún momento se va a echar y va a parar. No paró. Encendí la luz. La cama estaba vacía en los pies. Fue a buscar a Mochi. Lo encontró en el sillón junto a la ventana, dormido, hecho una bolita en el mismo lugar donde don Ernesto pasaba las tardes, con esa profundidad de sueño de los animales que llevan horas así. Sombra pasó 9 años durmiendo en la cama de don Ernesto, siempre en los pies, siempre amasando antes de echarse, siempre ese mismo ritmo lento, como si preparara el lugar. No encontró a don Ernesto, pero encontró una cama y alguien dentro de ella, y eso, por un momento, debió ser suficiente. Lo que la libreta de Rodrigo mostraba, semana tras semana, no era el patrón de una casa encantada, era el patrón de alguien que busca. En la cocina no aparecía a hora fija, aparecía cuando había alguien cocinando, cuando había movimiento cerca del mesón. En el pasillo no deambulaba, se quedaba quieto justo cuando alguien pasaba, como si esperara que alguien bajara la vista. Pero había un tercer lugar, y ese era distinto. El sillón junto a la ventana. En la cocina y en el pasillo, bastaba con que alguien estuviera cerca. En el sillón era diferente. La presencia era más intensa ahí, y aparecía sobre todo cuando había alguien sentado, no en el sillón vacío, al lado del sillón ocupado. Hay objetos que acumulan lo que pasa cerca de ellos durante años, como madera que absorbe humedad, como tela que guarda olor. Don Ernesto se sentó en ese sillón cada tarde durante 17 años, con Sombra, en el mismo lugar, con la misma mano sobre el mismo lomo gris. Lo que queda en un objeto después de tanto tiempo no es exactamente un recuerdo, es algo más parecido a una forma, el lugar donde algo siempre fue encontrado. Sombra no estaba repitiendo rutinas porque no podía hacer otra cosa. Estaba buscando lo que había tenido durante 9 años.
y no encontraba la manera de pedirlo. No tenía maullido, no tenía peso, no tenía una forma suficientemente sólida para que alguien lo mirara y entendiera lo que necesitaba. Solo tenía el hilo y la cocina a la hora de la cena y el sillón junto a la ventana y 9 años de saber que en ese lugar, si esperabas suficiente, alguien te ponía la mano encima y te rascaba detrás de la oreja. La noche del 12 de noviembre, semana 7 desde la mudanza. Valentina no podía dormir. Son las 3:33 de la madrugada cuando sale al pasillo. Mochi la sigue, como hacía siempre que ella se levantaba de noche. Hay algo que vale la pena decir sobre los gatos, antes de continuar. Quien haya vivido con uno lo sabe. A veces se quedan mirando un punto fijo en la pared, o el techo, o un rincón completamente vacío, sin moverse, sin parpadear, durante minutos enteros. Y no hay nada ahí, o eso es lo que parece. Mochi lo había hecho durante semanas en esa casa. El pasillo, la cocina, el rincón junto al sillón, siempre los mismos lugares, siempre esa quietud particular, que no es la del sueño ni la del aburrimiento, la de algo que ve lo que nosotros no vemos. Esa noche, Mochi se detuvo antes que Valentina. Al final del pasillo, junto al rincón donde estuvo la cama, hay una forma. No es una silueta completa, es una ausencia con textura, un lugar donde la oscuridad tiene una forma específica, y esa forma es la de un gato sentado, con la cabeza ligeramente inclinada hacia ellos. Valentina no corre. Después dirá, como cuando ves a un animal callejero que quiere que te acerques pero no sabe si debe confiar. Mochi avanza. Lento, sin apuro. Se detiene a unos 20 centímetros de la forma. Estira el cuello, muy despacio, y olisquea el aire delante de él. La forma no se mueve, pero la cabeza, esa inclinación casi imperceptible, se orienta hacia Mochi. Valentina lo describe así. Fue como ver a alguien que lleva mucho tiempo solo, y de repente alguien lo mira. No hizo nada, solo cambió algo, como si respirara, aunque sé que eso no tiene sentido. Y entonces Mochi ronronea. Se quedan así unos 2 minutos, según Valentina. Mochi sentado frente a la forma con la cabeza orientada hacia Mochi, el ronroneo llenando el pasillo oscuro. Cuando finalmente Valentina volvió a su cuarto, Mochi no la siguió. Se quedó en el pasillo, con sombra. Un rato más. Los Guerrero permanecieron los 12 meses del contrato. No renovaron, no por miedo. Rodrigo lo explicó en su carta a la inmobiliaria. Ninguno de nosotros sintió amenaza, pero vivir con algo así te cambia la manera de ver el silencio, y hay silencios que ya no puedo ignorar como antes. Lo que cambió después de esa noche fue esto. Mochi dejó de sentarse en el centro del pasillo mirando hacia la cocina. Empezó a dormir en el rincón, el mismo rincón donde había estado la cama de sombra, el mismo rincón donde Valentina vio la forma. Valentina dejó el hilo en el suelo, junto al sillón, cada noche que tejía. No lo recogía hasta la mañana siguiente. Nunca encontró señal de que alguien lo hubiera movido, pero lo dejaba de todas formas. Carmen empezó a poner 2 platos cerca del mesón. Uno para Mochi, uno vacío al lado. No lo dijo nunca en voz alta, solo lo hacía. En los archivos que Edrian Ortega dejó, este tipo de entidad tiene nombre: Vagus Animae, un alma que no pudo irse de lo que amó. Lo que pasó después de que los Guerrero dejaron la casa no está en ningún registro. Si alguien vive ahí ahora, no lo sabemos. Si Sombra sigue esperando, tampoco. Si en algún momento alguien le explicó que podía irse, eso tampoco consta. Lo que sí sabemos es esto: lo que queda del otro lado,
No siempre tiene que ver con el miedo o con el rencor. A veces solo tiene que ver con no querer soltar lo único que te hizo sentir que eras de alguien. Sombra amaba una casa y una mano que le daba de comer, y el sol de la tarde en ese sillón, y a un viejo que lo buscaba con la vista cada vez que entraba a una habitación. No entendía que ese viejo ya no estaba, o si lo entendía, no sabía qué hacer con eso, porque lo único que sabía hacer era seguir esperando, en los lugares donde siempre había sido encontrado. Eso fue suficiente para quedarse. ¿Durante cuánto tiempo? El archivo no puede determinarlo. Este ha sido el archivo UNP-001. Fuentes primarias sin corroboración independiente, sin explicación concluyente. Si algo en lo que acabas de escuchar no termina de parecerte un relato, asegúrate de que llegue a otros. La frecuencia no cesa